Bienvenida a nuestro webinar Dependencias y riesgos de la biodiversidad en el subsector eléctrico, desafíos, ruta normativa y beneficios. Estamos dando unos minutos de cortesía mientras se conectan las personas que están en sala de espera y daremos inicio a nuestro webinar en contados minutos. Muchas gracias por su puntualidad, a nuestros panelistas y a nuestros invitados. Estamos dando unos minutos para dar inicio a este interesante espacio de diálogo. Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente a todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les solicitamos, por favor, a nuestros panelistas e invitados encender sus cámaras para efectos de dar inicio al espacio. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Daremos inicio a este espacio. Les damos una cordial bienvenida a este webinar organizado por el Departamento de Derecho del Medio Ambiente con apoyo de CONSGA y por supuesto con nuestros aliados a quien ya vamos a proceder a darles un saludo muy especial en este día. Reciban un cordial saludo. Soy Luis Felipe Guzmán Jiménez, docente investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y tengo a mi cargo la moderación de este importante webinar titulado Dependencias y riesgos de la biodiversidad en el subsector eléctrico, desafíos, ruta normativa y beneficios. Le damos una cordial bienvenida a la directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, la doctora Carolina Montes Cortés, también al doctor Jorge Iván Hurtado Mora, delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la doctora Carolina Nocua, de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, a la ingeniera Ana Mercedes Casas Forero, directora ambiental y social de Acolgen, a Pablo Andrés Pérez de Consga, quien es además la empresa que patrocina este importante espacio para el diálogo, y por supuesto a la directora quien procederá a hacer la instalación de este espacio y ya les contaré un poco la dinámica, la metodología y cómo vamos a surtir este espacio en la mañana de hoy. Doctora Carolina, bienvenida, la escuchamos.
Muchas gracias, profesor Luis Felipe. Pues en primer lugar, quiero agradecerle a todas aquellas personas que se han conectado y han aceptado esta invitación que hemos hecho con CONSGA y con la Universidad Externado de Colombia para discutir este tema tan importante. Como es bien sabido, pues durante la última década, Colombia ha asumido importantes retos y metas cada vez más ambiciosas en torno al tema del crecimiento energético y compatibilizándolo también con la conservación y el bienestar de la social. En el marco de estas estrategias que se han dado no solo en el contexto nacional, sino también internacional, encontramos pues en el marco mundial de Cumming-Montreal, en particular la Meta 15, exige pues que las empresas del subsector eléctrico evalúen y divulguen los impactos que se están teniendo sobre la diversidad. En el marco del presente webinar, nuestros expertos analizarán no solamente los aspectos naturales, sino también los aspectos sociales relacionados con el sector. Queremos agradecer en particular a nuestro gran aliado, CONSGA, que nos ha acompañado desde hace varios años en estos temas y en estos análisis tan importantes. Y quiero también agradecerle al profesor Luis Felipe Guzmán, quien nos ha apoyado en la coordinación de todos estos temas. Entonces, sin más, quisiera pues darle nuevamente las gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados y al público en general. Muchas gracias. Doctora Carolina, muchas gracias por su saludo. Aprovechamos también para saludar a todos nuestros asistentes e interesados en este interesante e importante webinar, que sin duda pues es un tema novedoso y muy relevante para el país. El webinar, como ustedes lo pueden ver, tenemos un webinar multiactor, pero en primer lugar queremos también darle un espacio a nuestros aliados y a nuestros invitados especiales para que presenten un saludo y hagan alguna síntesis de los hallazgos que han tenido en el marco de esta consultoría. Y para ello, quisiéramos empezar con un saludo a cargo del Ministerio de Ambiente, estará a cargo del doctor Jorge Iván Hurtado Mora, y luego de Carolina Nocua, de GIZ, para que hagan su saludo de bienvenida y nos cuenten un poco el propósito del evento. Luego tendrá la palabra Pablo Andrés Pérez para hacer una presentación panorámica de los hallazgos y luego sí entraremos en el espacio de panel interactivo con la participación activa también de la doctora Ana Mercedes Casas de Acolgen para conversar en torno a algunas preguntas orientadoras. El público que nos acompaña puede formular sus preguntas si lo considera a través del chat y vamos a estar con todo el equipo aquí revisando, canalizando para, si el tiempo nos permite, poder transmitir algunas de sus preguntas y generar algo de interacción. Al cierre, pues haremos unas conclusiones y unas reflexiones finales de este evento. Esa será entonces la agenda que tendremos para nuestro webinar del día de hoy. Entonces, doctor Jorge Iván Hurtado, tiene usted el uso de la palabra. Lo escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar. Bueno, buenos días todos, todas. Quisiera verificar que está escuchando bien. Sí, señor. Le escuchamos muy bien, doctor. Bueno, no, muchas gracias. Quisiera primero, por una coyuntura muy afortunada para mí, pues saludar al Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la universidad, de donde soy su más fiel y leal eh, integrante. Gracias, Carolina, siempre por la deferencia, y a Felipe a Ana Mercedes, a Carolina y a Pablo. Yo en este momento estoy fungiendo como coordinador general del Plan de Acción de Biodiversidad 2030, y pues efectivamente para nosotros es realmente muy importante y muy trascendental que este tipo de espacios se puedan dar y efectivamente con un aliado tan importante como la Universidad Externado de Colombia y el Departamento de Derecho del Medio Ambiente, pues porque lo que hacemos acá y lo que se hace es concretar efectivamente los esfuerzos, digamos, no solamente institucionales, sino de toda la cooperación internacional y de todas las organizaciones, en este caso como GIZ también,
para poder relatar y para poder contarle incluso a la ciudadanía en qué están estos ejercicios derivados de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad 2030. Como ustedes saben, efectivamente, este plan de acción fue actualizado y presentada esa actualización el año inmediatamente anterior en la COP 16 que tuvo lugar en la ciudad de Cali. Y a partir de allí, de esa actualización, pues lo más importante, y en eso pues estamos todos, todo el gobierno y toda la sociedad, como es uno de los referentes que gobiernan el marco de este plan de acción, que no solamente esta gestión esté monopolizada por la institucionalidad, sino que se dimensionen otros actores tan importantes como la sociedad civil, pero también como las organizaciones internacionales y sobre todo, y aquí en este webinar, pues digamos, el nivel sectorial y empresarial que juega un papel muy importante. Este plan de acción no es necesariamente un monopolio ambiental, sino que tiene una transversalidad muy grande, donde como ya lo decía Carolina, frente a la meta 15 de Cumming Montreal y aterrizada específicamente en nuestras 6 metas nacionales y específicamente en las metas 2, 3 y 6, pues efectivamente busca dimensionar y identificar esas ecodependencias que generan y que tienen estos sectores empresariales y sectoriales, y hoy específicamente el sector eléctrico, con un elemento supremamente importante, y es que la biodiversidad no genere y no sea, digamos, como una carga o una imposición en efectivamente y en la productividad, sino que sea un valor agregado no solamente en la productividad, sino un valor agregado en los aspectos reputacionales efectivamente de un sector. Así que nuevamente agradezco a todos ustedes, muy atentos a compartir estas, digamos, estos análisis de cada sector. Y es un reto muy grande entre todos porque esto es insumo importante para la implementación que estamos dando y sobre todo en términos de monitoreo para la estructuración del informe 7 nacional que también venimos efectuando y que tiene que presentar Colombia como todavía presidente de la COP el año entrante, en febrero del año entrante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Muy importante ese mensaje del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para este webinar. Agradecemos su presencia y, por supuesto, la vinculación del ministerio a este evento. Doctora Carolina Nocua, viene en representación de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Muchas gracias, doctora Carolina. Tiene usted el uso de la palabra para dar un saludo de bienvenida. Dale, muchas gracias Luis Felipe, y pues empezar por agradecerle también a Carolina desde el departamento por esta oportunidad, que creo que es bastante estratégica empezar a socializar este tipo de resultados, y pues a Pablo y Ana Mercedes por acompañarnos también en este espacio de discusión más adelante que tendremos. Nosotros desde la Cooperación Alemana para el Desarrollo, como nos conocen normalmente, por las siglas GIZ, nosotros nos encontramos apoyando fuertemente a Colombia en todo lo que se encuentra desarrollando en su línea de biodiversidad. Como mencionaba Jorge Iván, súper relevante este proceso que se está desarrollando, más todos los procesos que se han venido trayendo desde la COP del año pasado en Cali, y desde la GIZ, desde el Clúster Verde, contamos con varios proyectos que están apoyando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el cumplimiento de estas metas y estos planes de acción que son tan relevantes para el país. Contarles nada más un poco en simultáneo a este proceso lo que nosotros venimos trabajando desde el proyecto Interfaz, que es proyecto al cual yo hago parte, donde en este buscamos apoyar a Colombia en el desarrollo y cumplimiento de sus metas en términos de cambio climático, diversidad y transición energética justa. Y en el marco de este proceso, pues se dio este apoyo en asistencia técnica de parte de CONSGA, donde tuvimos una consultoría que se desarrolló el año pasado para el subsector eléctrico, donde básicamente se buscó hacer un diagnóstico sobre las brechas de información, las capacidades y la normatividad que hace necesario que tenga el subsector eléctrico colombiano para que pueda empezar a trabajar en esta línea de gestión y reporte de sus temas en línea de biodiversidad alrededor de las dependencias, los impactos y riesgos que tienen todas sus actividades sobre la naturaleza, y que esto vaya claramente en línea con las metas del país en la
sobre todo con la meta 15 del marco de Cumen Montreal. Y en la línea, digamos, de este desarrollo fue donde CONSGA encontró unos resultados muy interesantes para el subsector eléctrico, que es uno de los que venimos apoyando desde el proyecto Interfaz. Y bueno, esto es un espacio de socialización también y de discusión sobre estos resultados y los pasos a seguir que se vienen. Muchas gracias por permitirnos tener este espacio y poder socializar con varios de los asistentes que se encuentran acompañándonos en este momento. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, también por vincularse a este webinar y como tú lo has anunciado, ahora le daremos el uso de la palabra a Pablo Andrés Pérez de CONSGA para esta presentación de los hallazgos que han tenido en el marco de este proceso de consultoría para el subsector eléctrico, que sin duda pues es un referente, como ustedes lo han dicho, y que sin duda pues va a ser el abrebocas de la conversación que vamos a tener acto seguido después de la presentación que tendrá a cargo Pablo Andrés Pérez. Y pues la conversación ya será el panel interactivo con todos ustedes y por supuesto a nuestros 50 a nuestras 60 personas conectadas. Agradecemos su conexión a este webinar. Sus preguntas pueden canalizarlas a través del chat. Estaremos también muy atentos de poderlas canalizar a nuestros invitados especiales. Pablo Andrés Pérez en representación de CONSGA. Por supuesto, gracias Pablo también por acompañarnos en este día y por ser el líder también de estos temas y por supuesto el promotor de estos webinars que ya se han vuelto sin duda un referente en el sector. Adelante, Pablo. Gracias, Luis Felipe. Buenos días a todos, a la doctora Carolina, a Carolina Nocua, a Jorge Iván y por supuesto a Ana Mercedes. Muchas gracias por la asistencia y la participación en este tema. Yo voy a compartir una presentación simplemente como un apoyo, digamos, para la exposición. La idea es de una manera muy concreta y ojalá breve lograr contarles lo que hicimos y lo que hemos hecho. Cuando hablo en plural me refiero al el trabajo que hemos hecho nosotros, pero también que lo hemos hecho de una manera conjunta con GIZ en una alianza, digamos, en un ejercicio bastante importante para nosotros como CONSGA y por supuesto contando con la orientación y la discusión permanente del Ministerio de Ambiente. Voy a dar unos detalles sobre este ejercicio. Entonces, si me ayudan compartiendo aquí, por favor, Exactamente. Yo creo que ahí ya ven mi presentación, Sí, ¿cierto? señor. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, bueno, este ha sido, me parece a mí importante decir, Jorge Iván Hurtado se ha referido a que como país, el hacer parte del convenio y el haber asumido como Estado unos compromisos en materia del marco Montreal, pues nos impulsa como Estado a diseñar un plan de acción sobre biodiversidad, que es al que Jorge Iván se ha referido, se lanzó en la COP16 en octubre del año anterior. Bueno, lo que sigue es ¿y cómo llevamos a la práctica este tema? ¿Cómo damos cuenta de las 23 metas del marco Cumen Montreal? ¿Cómo las colombianizamos? Para decirlo de una manera mucho más, digamos, clara. Pues bien, GIZ ha tenido la iniciativa junto al Ministerio de Ambiente de decir, arranquemos, entre otras cosas, por la meta 15 del marco Cumen Montreal, que se refiere o que se aterriza, por llamarlo de alguna forma, a la meta 2 del Plan de Acción de Biodiversidad del Estado. Es decir, la meta 2 del Plan de Acción de Biodiversidad colombiano se relaciona con la meta 15, bueno, y con varias otras, pero ese es el punto de partida. Entonces, lo que se definió hacer es construir una hoja de ruta para la identificación de codependencias de la biodiversidad e impactos en ella en el subsector eléctrico, porque la meta 15 habla de todos los subsectores. Un tema importante aquí, digamos, esta consultoría que desarrollamos se desarrolló, valga la redundancia, en el marco del proyecto Interfaz IQ2 que apoya a Colombia en la implementación de sus metas climáticas, energéticas y de biodiversidad con enfoque de género y se desarrolla por encargo del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania, de la República Federal de Alemania. Como les decía, el propósito es proponer, ha sido proponer
una hoja de ruta para la implementación de las acciones prioritarias. Y aquí este ha sido un trabajo que empezamos hace prácticamente un año. Prácticamente un año y concluyó en el mes de mayo-junio de este 2025. Tiene los siguientes objetivos, o tuvo los siguientes objetivos. El principal, obviamente, es el de formular la hoja de ruta para identificar ecodependencias de la biodiversidad e impactos en ella en el subsector eléctrico. Y tuvo tres elementos específicos, tres objetivos específicos. Uno, pues, es definir un marco conceptual y metodológico, es decir, ¿cómo estamos entendiendo este tema de que los negocios y la actividad eléctrica del país depende de la naturaleza? Depende, digamos, es obvio, pero ¿cómo lo estamos abordando? ¿Cómo debe abordarse? Y ese marco conceptual también trata de incorporar un elemento que responda al cómo hacer que técnicamente logremos identificar en el país, en el subsector eléctrico, impactos ambientales, que es, digamos, lo más avanzado, lo más desarrollado, pero también ecodependencias o dependencias de los servicios ecosistémicos que tiene el negocio. Y finalmente, cómo identificamos riesgos ambientales, es decir, cuáles son los riesgos ambientales a los que se enfrenta el subsector eléctrico en relación, obviamente, con la naturaleza. Ese fue el objetivo 1. El 2 fue realizar un análisis político-institucional que de una u otra forma es ver cómo la normatividad, cómo la política pública, cómo las acciones prácticas de la institucionalidad determinan estos temas en el país o determinan las condiciones favorables o que significan un reto para avanzar en este tema. Y el tercer objetivo fue efectuar un análisis del estado actual de conocimientos y de necesidades de fortalecimiento de capacidades de múltiples actores, tanto públicos, principalmente el Ministerio de Ambiente y de Minas y Energía, así como de los actores privados. Especialmente, por supuesto, nos hemos centrado en los gremios y en las empresas agremiadas en torno a ellos de este sector de la economía. Una nota muy sencilla aquí, metodológica, y es que pues este tema ya está, digamos, ha sido desarrollado en varias líneas, pero hoy por hoy, y principalmente después de la COP15 de finales del año 2022, el marco de reporte TNFD o TNFD, como se quiera llamar, es el que ha definido un enfoque conceptual y metodológico, digamos que en desarrollo aún, pero globalmente aceptado, digámoslo de esa forma, y además respaldado por la Convención de Diversidad Geológica. El marco TNFD incluye a manera metodológica o como elemento principal metodológico el enfoque LEAP. El enfoque LEAP, digamos, tratando de llevarlo al castellano, es cómo yo defino dónde están localizadas mis operaciones como empresa, en este caso del subsector eléctrico, y por eso es la L, cómo yo identifico que a partir de la localización de mis operaciones se generan unos impactos sobre los ecosistemas. Y esos impactos, además de otros elementos, determinan a su vez mis dependencias de los ecosistemas y de sus servicios ecosistémicos. Digamos que esa es la E. Igualmente, analizo a partir de estos elementos cuáles son mis riesgos ambientales. Es decir, al yo depender de los servicios ecosistémicos, es necesario que yo incorpore dentro de mi matriz de análisis de riesgos, pues, ¿qué pasa si estos servicios ecosistémicos varían en cantidad o calidad? Y finalmente, digamos que esa sería la A de la sigla LEAP, y la P, digamos, es prepararse para difundir, para decir, dado que yo he identificado esto, voy a hacer determinadas acciones, voy a implementar determinadas acciones. Ese es el enfoque, por supuesto, a grandes rasgos. Esto ha tenido una variación desde hace 2 años, prácticamente, que tuvo desde hace un año, disculpen, que tuvo la primera versión de metodología, no, hace 2 años.
La primera versión estable de esta metodología, la versión 1.0, salió hace 2 años y digamos que este ha sido uno de los elementos principales de definición de cómo avanzar. Claro, además de una metodología gruesa, hay unas guías específicas para cada uno de los sectores y subsectores incluso. Y esto lo hemos hecho con ese referente. Lo que hemos hecho acá es un mapeo de actores, es decir, quiénes son los actores que están involucrados en este subsector, y hemos aplicado unos instrumentos de captura y construcción de información primario, obviamente en este caso. Hemos desarrollado una encuesta, hemos hecho unas entrevistas y hemos hecho unos grupos focales con todos los actores, insisto, con autoridades ambientales y sectoriales en el país, con los gremios que han sido unos animadores, digamos, principales de estas discusiones, también con los institutos de investigación ambiental, y a partir, de hecho, sumado obviamente un análisis documental, hemos hecho análisis de la información y digamos, nos hemos enfocado en identificar cuáles son los temas a fortalecer. Digamos, se trata de responder, si quisiéramos ampliar los ejercicios de identificación de riesgo ambiental para el sector eléctrico que hay en el país, ¿qué hay de positivo que impulse ese ejercicio y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para permitirnos avanzar en esa misma línea? Y finalmente hemos identificado unos recursos que son necesarios involucrar para este tema. Entonces, se ha propuesto una hoja de ruta que tiene 5 elementos esenciales, es decir, que propone acciones estratégicas, que identifica responsables, que tiene metas, que tiene indicadores y que tiene un cronograma. Y finalmente, es clave en este tema decir, hay 2 horizontes de implementación, de hecho 3. Uno, que son unas metas intermedias para el próximo año, que son las acciones de corto plazo, de cortísimo plazo. Un segundo paquete de acciones que está enfocado en consolidar los resultados para el año 2030 y un tercer ejercicio de balance que iría hasta el 2035. Algunos de quienes están muy enterados de este tema dirán, pero si el plan de acción en biodiversidad del Estado va a 2030, ¿por qué se ponen metas a 2035? Digamos, nosotros proponemos que haya un ejercicio de mediano y largo plazo, o por lo menos de mediano, que permita hacer un balance y un aprendizaje de los ejercicios que se proponen en esta hoja de ruta. Voy a referirme aquí rápidamente a los 6 elementos. Un elemento es crear un grupo de asistencia técnica, digamos, que involucre autoridades de los sectores ambiente y minas. 2, que se colombianice o que se traiga al contexto nuestro una guía para desarrollar este tipo de ejercicios de identificación de riesgo ambiental y de identificación de materialidad financiera. Digamos, emitir una guía nacional nos parece que es un elemento necesario y que rápidamente debe hacerse. 3, que haya una capacitación y una asistencia técnica permanente para los múltiples actores. Digamos, tenemos 4 hitos, un programa pedagógico, unas capacitaciones específicas, una asistencia técnica permanente y unas acciones de divulgación. 4, que tengamos una plataforma nacional de información, digamos, varios de los actores, y algunos de estos elementos los vamos a ampliar ahora en la conversación que se propone y que ha sido referenciada por Luis Felipe, en materia de que una plataforma nacional de información es necesaria. No hay duda, digamos, esa plataforma estaría soportando el desarrollo de la guía. ¿Por qué? Se cuenta con información, por supuesto, que necesitemos es tenerla unificada, es cierto. ¿Que es fácil? Pues no, sabemos que no es fácil, pero es una hoja de ruta necesaria, avanzar en tener datos disponibles, o mejor, agrupar los datos disponibles, procesarlos de alguna forma y permitir el acceso a esos datos. El punto quinto es, y aquí es clave, reconocer que hay empresas del subsector, varias, por lo menos 3 o 4 nos encontramos en el ejercicio, que ya tienen estos
digamos, este tipo de reportes adelantado. Una de ellas es Celsia, que hace un par de meses, si no estoy mal, ha dado a conocer su primer ejercicio. Otra empresa que está trabajando en este tema ha sido más de la generación, del sector de generación. Otra ha sido más digamos, de la cadena de valor de distribución. Estos ejercicios son muy relevantes, son esfuerzos importantísimos que consideramos necesario visibilizar y dar a conocer, porque son experiencias ya avanzadas. Y finalmente, es clave responder a la pregunta, ¿qué beneficio obtengo yo desde el punto de vista de las empresas de hacer todas estas acciones? Pues bueno, hay que ofrecer sostenibilidad de incentivos para el tema. Es clave aquí desarrollar un paquete de incentivos fiscales, financieros y de reconocimiento incluso. Y estos últimos son los más rápidos de hacer, sin ninguna duda. Y dentro de la hoja de ruta se proponen varios de estos ejercicios. ¿Qué hacer al respecto para estimular este tipo de reportes? Bueno, ahí digamos, en los hallazgos hemos encontrado algunos elementos de estos. Dejo hasta aquí, Luis Felipe y todos los demás, para propiciar la conversación y ampliar, si es el caso, unos detalles sobre estos elementos más adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy interesante esa presentación de hallazgos que nos has hecho. Creo que pues, nos da un punto de partida para la conversación que vamos a tener ahora con nuestros panelistas en este espacio, pues que tendremos, que hemos dispuesto para ello. Quisiera proponerles que tengamos respuestas cortas de 4 minutos para poder generar una interacción. Si alguien de nuestros panelistas quiere hacer réplica a la intervención o complementar la intervención de otro, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, si les parece, después de esa presentación que Pablo y después de la visión del ministerio, de la visión de GIZ, sobre este importante tema de las dependencias y riesgos de la biodiversidad, en este caso el subsector eléctrico, que podamos empezar con una pregunta y es de acuerdo a las metas nacionales del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, especialmente las metas 2 y 3 sobre territorios con integridad ecosistémica y poder potenciar la economía de la biodiversidad. ¿Qué logros evidencian ustedes y qué oportunidades para el país a partir de lo propuesto por la hoja de ruta por los diferentes sectores que reportan dependencias y riesgos frente a los servicios ecosistémicos? Si les parece, empecemos con esta pregunta como que es bastante amplia y que nos va a permitir una conversación. Propondría, si quieres, Carolina, empezar contigo. Súper, Luis Felipe. Sí, pues de lo que vemos de los resultados y lo que nos socializaba también Paulo, creemos pues que esta hoja de ruta se alinea perfectamente para poder cumplir con lo que se está planteando tanto en la meta 2 como en la meta 3. Entonces quisiera empezar un poco con tal vez analizando en la meta 2, que es la integridad ecosistémica y paisajes sostenibles, que los logros inmediatos que podríamos ver en esta propuesta de esta hoja de ruta es poder generar información, por ejemplo, georreferenciada en temas de infraestructura, poder conocer mucho mejor a detalle temas de líneas, de subestaciones, poder contrarrestar esta información con temas de corredores de biodiversidad, donde podemos empezar a ver visiones de impacto local, pasando como de esta visión de impacto local a un tema ya de manejo de riesgo sistémico a niveles de paisaje, por ejemplo, y en términos de oportunidades también poder empezar a facilitar la planificación sectorial que se empiece a basar en ecosistemas donde también podamos ver que estas futuras expansiones de las fuentes no convencionales de energía renovable, que es una de las apuestas fuertes que trae nuestro país también con la hoja de ruta de transición energética justa y sus planes de expansión energética y demás, podemos ver que esto también podría evitar la afectación a áreas críticas y poder empezar también a hablar en términos de asegurar la confiabilidad energética a largo plazo y poder proteger estos servicios ecosistémicos que sustentan el servicio y que al final lo vemos como una continuidad de negocio para todas las empresas que vemos dentro del sector. Y en lo referente a la meta 3,
que es la que hace alusión a potenciar la economía de la biodiversidad, también vemos que un logro inmediato podría ser el de promover el enfoque de esta doble materialidad, este análisis como lo presentaba también Paulo, viéndolo en términos de impactos y dependencias, que al final esto traduce en riesgos ecosistémicos que llevan a analizar también riesgos financieros y operativos. Y en términos de oportunidades, también vemos cómo se puede posicionar al subsector eléctrico como un motor de economía de la naturaleza. Sabemos que este subsector cuenta con mucha información, hace muchos análisis ya actualmente, pues al ser uno de los sectores licenciados, que lo ha llevado también a preparar mucha información, muchas tecnologías y muchos temas de monitoreo que también permiten tomar ciertas decisiones dentro del sector y hacer también los reportes respectivos sobre esto, y pues que las empresas alrededor de esto, como bien lo presentaba Pablo, pues también empiecen a tener temas transparentes a nivel de su gestión y los reportes que generan al público en general. Y bueno, esto también sabemos que actualmente también permite mejorar el acceso a capital verde, que también permita pues que lleven a mucho mejor término y lleven a un puerto todas las iniciativas que están planteando desarrollar a nivel empresarial, y que al final pues apoyan todas las metas que se tienen a nivel nacional. Muchas gracias, Carolina. No sé, Ana Mercedes, si quieras tú continuar con la misma pregunta. Vale, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Carolina y además también muy de acuerdo con el plan de trabajo que planteó Paulo, que desarrollaron, muy adecuado para que podamos impulsar el tema en el país. Pero quisiera, antes de dar como de seguir con el hilo que mencionaba Carolina, quiero decir que a mí me parece muy importante que sigamos impulsando este tema, que podamos en el país tener este reportes de riesgos y dependencias a los servicios ecosistémicos, porque es una manera que tenemos de la parte ambiental poder presentar de una mejor manera a estas juntas directivas sobre los temas que tenemos que hacer de inversión ambiental en nuestras empresas. Creo que es importante comenzar a cambiar un poco como nosotros los equipos ambientales conversamos con nuestras juntas directivas. Hacer estos análisis nos permiten dar la claridad de por qué cuando estamos hablando de temas ambientales, la inversión efectivamente no solamente es para decir he hecho inversión ambiental en A, B o C, sino efectivamente todas esas acciones van a enmarcar no solamente para la sostenibilidad ambiental, sino también para la sostenibilidad del negocio. Y aquí es bien importante que nosotros desde el punto de vista ambiental podamos traducir esto de manera financiera, que es un poco como la apuesta que tiene este ejercicio del tema de identificar los riesgos y las dependencias. Y lo digo personalmente, yo hice un estudio en mi maestría, en mi MBA, en el analizar cómo cada uno de los temas ASG, ambiental, social y gobernanza, impactan el core financiero de las empresas y se identificó que los temas ambientales y sociales, si bien es cierto, no se ven reflejados a corto plazo, se ven reflejados a largo plazo para las empresas. Efectivamente, sí hay una retribución de esa inversión que desarrolló. Entonces, aquí es importante que estos ejercicios también nosotros, desde el punto de vista de los que manejamos los temas ambientales, comencemos a verlo también con los financieros. Es un tema súper claro que cómo podemos presentar estos temas, porque efectivamente no es un tema que queremos hacer porque una obligación ambiental, sino es una inversión que tiene el negocio. Entonces, en ese orden de ideas me parece importante que arrancáramos con esa perspectiva que yo tengo, que todos debemos comenzar a trabajar en el sentido de que esto hay que verlo también como parte del negocio de cualquier empresa. Y en ese orden de ideas, el sector de generación de energía eléctrica, si no es cierto, el tema de TNFD es muy reciente, eso arrancó 2020, 2021, pero sin tener estos marcos de referencia como que nos digan cómo hacerlo, siempre hemos identificado, sobre todo el sector de generación de energía eléctrica con hidroelectricidad, tenemos claro que la dependencia que tenemos con el servicios ecosistémicos para que nuestros proyectos funcionen. Entonces, sabemos que el agua, el suelo, la conectividad ecológica son dependencias importantes. Tenemos garantizar la regulación hídrica para poder garantizar que nuestros proyectos eléctricos funcionen, que tengamos control de erosión para que nuestros embalses no se colmaten, tener el cuidado de garantizar la conexión ecológica y mantener la funcionalidad de las cuencas
dado el rompimiento que podemos tener cuando hacemos nuestros grandes proyectos hidroeléctricos. Entonces, es importante que cuando tenemos en cuenta esas dependencias, sabemos cuáles son los riesgos. Los riesgos es que si no cuidamos las cuencas, vamos a tener reducción de caudales y no podemos tener generación de energía. Podemos tener la pérdida de cobertura vegetal y fragmentación de hábitats, lo cual estaremos afectando a nuestro alrededor y no estaríamos dando ese valor que hemos dado a las mismas autoridades cuando otorgaron la licencia ambiental de cuidar los ecosistemas. Entonces, en orden de ideas, es algo que si bien es cierto, hasta ahora se está estableciendo, nuestras empresas lo han venido entendiendo o lo tienen interiorizado con esos análisis de impactos. Y estos nuevos análisis de dependencia y riesgos le permiten fortalecer esas acciones que han venido desarrollando. Aquí les quisiera contar un poco las cifras desde Acolgen que hemos recopilado para el 2024 en su informe de sostenibilidad. Entonces, identificamos que nuestras empresas hizo una restauración de más de 4.000 hectáreas, sembraron más de 2.8 millones de árboles e invirtieron más de 52.000 millones de pesos en restauración y conservación. Y que es importante en y está muy alineado a las metas que tiene el Plan Nacional, el gobierno, en el sentido de que nosotros también estamos actividades se desarrollan en ecosistemas críticos, que es importante que es el tema de consolidar la información que decía Paulo, porque muchas de las acciones que desarrollan sus empresas se van a sumar a todas las acciones que el mismo gobierno en la NBSAP se comprometió. Entonces, aquí hay acciones en parques nacionales, en distritos de riego, en regionales de manejo, en ecosistemas muy sensibles como el bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical. Entonces, creemos que hay muchas acciones que hemos desarrollando, por eso me parece clave lo que mencionó Paulo en el tema de decir que tenemos esa plataforma nacional de información que nos permitirá consolidar todo lo que hoy venimos desarrollando, pero obviamente cuando hagamos todo ese ejercicio de hacer esos análisis de dependencias y riesgos, podamos podernos alinear esos indicadores para que lo que reportemos podamos sumarlo y presentar como los avances que tenemos como el país. Y yo creo que aquí es importante también que eso es decir, lo que la ruta que planteó Pablo, que por eso es muy interesante, es que nos va a permitir alinear también las inversiones públicas y privadas. Podemos identificar las cuencas y los ecosistemas que creemos que deben hacer mayor inversión para cuidar el agua y la biodiversidad y por ende va a beneficiar en el caso de la hidroenergía, pueda beneficiarse para que pueda generar sus proyectos. Y también es importante que esto, aunado a lo que decía Paulo, que decía del tema de sostenibilidad y incentivos, yo creo que es importante que estos reportes les den un beneficio para que las empresas puedan tener una facilidad a ese financiamiento verde. Y es importante que eso también debe alinearse a los demás estándares que tiene o las demás acciones que ha desarrollado el país, como el tema de taxonomía verde. Y por último, creo que hay que verlo también de manera global, que cada una de las acciones que desarrollan las empresas en territorio también fortalece los indicadores, por ejemplo, el tema de generación de empleo local, conocimiento, cadenas de valor que se generan y eso también fortalece un poco la economía de la biodiversidad al apoyar a las comunidades con sus acciones sociales que desarrollan nuestras empresas. Entonces es como les quería dejar aquí como lo que nosotros pensamos y de verdad reconocer este gran trabajo que hizo Consga y GIZ. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Mercedes. Muy importante esa visión de Acolgen y por supuesto, muy importante los ejercicios, en este caso del subsector eléctrico, pero también tendríamos que hablar de otros sectores muy importantes que dependen de la biodiversidad y que deberían estar haciendo estos reportes. Quisiéramos escuchar también la visión del ministerio, doctor Jorge Iván. Adelante, por favor. Hola, gracias Luis Felipe, muy interesante lo hasta ahora determinado y solo tengo que aquí poner en relevancia el valor estratégico y medular y transversal que otros actores tienen para, digamos, la gestión pública, en este caso de la biodiversidad. Obviamente que el Plan de Acción de Biodiversidad, y lo decía en mi pequeño saludo, pues tiene una frase contundente que tiene un gran significado y es que este plan lo gobierna todo el Estado y toda la sociedad. Y en este escenario, pues realmente tenemos que dimensionar un avance muy importante que es efectivamente el resultado de esta consultoría de Consga, patrocinada y apoyada por la GIZ, que ha sido un cooperante estratégico y aliado en todo el tema de la misma actualización, pero efectivamente de la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad.
Es muy importante porque efectivamente la información es un escenario medular también. Yo creo que lo decía y voy a recoger solamente algunos elementos de la intervención de Pablo cuando decía que efectivamente hay que colombianizar efectivamente, digamos, los sistemas de reporte y las herramientas y demás. Y ese fue un primer ejercicio, yo creo que con buen éxito que hizo la actualización del plan y es poder bajar las metas de Cummins-Montreal, las 23 metas de Cummins-Montreal, y tratar de encuadrarlas en 6 metas generales con una serie de indicadores y de reportes y de retos para poder implementar. De nada sirve efectivamente haber actualizado el plan si esa implementación pues no avanza de forma secuencial en el logro eficaz efectivamente de esas 6 metas, de lograr los indicadores y los presupuestos y las metas que se establecieron y sobre todo también en el tema del reporte, ¿no? Nosotros, eso es un tema como un marco imperativo y es que lo que no se muestra no se hizo, perdón un poco la coloquialidad, y tenemos que en esa colombianización, como dijo Pablo, pues efectivamente también reportarlo. Y ahí cobra un escenario importante, efectivamente, nuestro informe séptimo nacional que va a presentar el país. Como ustedes saben, estos informes, un poco la convención los dejó no diría que al arbitrio, pero sí un poco a la discrecionalidad de cada nación. Eso no cuenta para Colombia. Si Colombia es, digamos, todavía ejerce la presidencia de la COP, pues tiene una obligación total y es poder hacer ese informe donde se plasmen acá estos avances de las implementaciones. Y uno muy importante, pues es efectivamente lo que viene y lo que trae en Génesis, pues la meta 15 de Cummins-Montreal como aliados de las empresas y cómo las empresas y los subsectores pues juegan un papel aquí muy importante donde la biodiversidad no puede ser efectivamente, como también lo decía, una carga en sus procesos. Cuando, por ejemplo, uno habla de licenciamiento ambiental, y aquí hay expertos en eso también, pues efectivamente a veces se ve que las empresas se resienten de esas cargas, de esas imposiciones y de esas obligaciones que se les establece a través de actos administrativos a propósito de la ejecución de proyectos, obras o actividades, sino cómo se puede mirar y cómo incluso se puede hacer pedagogía de que los elementos de la naturaleza y de la biodiversidad son efectivamente valores agregados supremamente importantes y cómo, por ejemplo, esa información pueda determinar que efectivamente se puedan diferenciar claramente dos elementos y dos términos que en la gestión ambiental a veces pareciera o los vuelven sinónimos, pero que no lo son, y es impacto y daño, porque cuando estamos hablando de codependencias también estamos hablando de esos impactos que se pueden identificar y esos impactos que se pueden mitigar, compensar, corregir o sustituir frente a escenarios que precisamente es donde no se puede llegar y para eso son todas estas líneas y estos análisis y son los daños ambientales. Yo soy abogado, no soy técnico, pero es suficientemente claro que los daños al medio ambiente son elementos que no tienen retroceso y que son efectivamente irreparables, mientras que pues efectivamente los impactos se pueden mitigar y se pueden efectivamente compensar. Cuando uno habla, pues efectivamente de los logros que uno puede también resaltar desde acá, desde el plan de acción, pues tenemos que hay un posicionamiento político y técnico de ese plan de acción a 2030 con la convergencia de todos estos actores, se consolida. Acabamos de recibir o acaba de recibir, digamos, el mismo gobierno y el ministerio un reconocimiento internacional sobre el plan de acción de biodiversidad y eso no hay que dejarlo de lado. Yo creo que hay que reivindicarlo porque ese plan, ese reconocimiento no es un reconocimiento solamente institucional, sino que para llegar ahí y para poder dimensionar lo que ha hecho Colombia en términos del plan de acción, pues es la consecuencia de unos actores que han estado acá presentes y que han apoyado efectivamente todo este ejercicio, como las agencias de cooperación, como las mismas empresas y sobre todo también como digamos, todo el sistema comunitario. Y en ese escenario, pues efectivamente, estaba yo, y perdón, cuento esto a nivel personal, estaba en un evento en Lima hace tal vez un mes, precisamente patrocinado por la GIZ,
y efectivamente hicimos como un panel de varios países sobre los avances del Plan de Acción de Biodiversidad y efectivamente pues con sorpresa, con buena sorpresa, pues determinábamos que Colombia está un poco más avanzado de ciertos países, digamos, del contexto de Latinoamérica para ello. Yo creo que hay un logro importante también en la integración de la biodiversidad y el sector eléctrico en ese escenario de la identificación y la ruta clara y concreta para identificar, pues efectivamente esas codependencias y a partir de esa identificación, pues efectivamente lograr que esos indicadores se puedan materializar. Entonces, pues se ha dado un paso efectivamente definitivo hacia la incorporación de la biodiversidad en la planificación y la gestión del subsector eléctrico. Se plantea incluir o se planea incluir un anexo de capital natural dentro de los estudios ambientales, así como de alguna manera ya en los procesos de licenciamiento ambiental se ha determinado que es preciso para ciertos sectores, para ciertos proyectos, involucrar elementos conceptuales y de evaluación que solo le corresponden a este sector, pues efectivamente también en el subsector eléctrico también sería importante poder incorporar, digamos, esos anexos que tienen que ver específicamente con las ecodependencias y efectivamente pues con todo el elemento de la biodiversidad. Este avance normativo es viable sin reformar necesariamente el decreto 1076 del 2015, que como ustedes saben, efectivamente, pues es el decreto que unificó las normas del sector ambiental y podía también, pues aquí identificar la Plataforma Nacional de Monitoreo, Reporte y Evaluación. Se impulsa la creación de esa plataforma integrada de monitoreo, reporte y evaluación de biodiversidad articulada al Plan 2030 que permita es precisamente medir las dependencias, impactos e incentivos de los sectores productivos. Yo creo que esta es una herramienta vital, sobre todo para que el reporte de la información sea lo más fidedigna posible. Si estamos en un escenario de supranacionalidad y en un contexto internacional, hay que tener definitivamente una rigurosidad en lo que se reporta, primero en lo que se obtiene, en lo que se recaba de información de los subsectores y de los sectores, pero también cómo se reporta y qué se reporta, porque cuando ya vamos al contexto, pues efectivamente internacional, pues se determina que precisamente en esa globalización no se pueden dar medidas ni estadísticas ni resultados que no estén acordes efectivamente con la realidad. También hay un elemento ya con esto cierro de fortalecimiento de alianzas, perdón, público-privadas internacionales frente a la creación de pilotos, por ejemplo, de lo que están hablando ustedes, que es importante el TNFD, de esa metodología que pues hoy está en ciernes todavía en el país y que están identificadas, y Pablo me corrige, solamente algunas empresas que efectivamente la están utilizando, y en términos efectivamente de incentivos económicos y reputacionales se promueve incentivos tributarios y financieros para las empresas que gestionen de manera efectiva el riesgo natural y que, como lo decía al inicio, pues lo incorporen en sus procesos de desarrollo. Creo que por ahora dejaría ahí, Felipe. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Bueno, si les parece, vamos a hacer un poquito de respuestas un poquito más cortas para generar más interacción. Pablo, tienes el uso de la palabra, logros. Bueno, yo creo que primero que nada hay que reconocer que este es uno de los ejercicios pioneros en Latinoamérica. Y no sé, yo creo que Carolina Nocua o el mismo Jorge Iván, que tienen más roce internacional en estos temas, podrán considerar que es uno de los pocos ejercicios que se ha hecho al respecto en el mundo. En el reporte que el Estado debe presentar en febrero próximo, pues podrá decir con gran tranquilidad, hemos avanzado en definir un camino claro para implementar la meta 15 en el sector eléctrico, que habrá que discutirlo, perfeccionarlo, darle unas vueltas, no hay duda, pero eso nos posiciona bastante bien como nación al respecto. Ese es un punto inicial. Dos, Colombia, aunque es un tema nuevo a lo que se han referido algunos de mis colegas aquí en el panel, pero en el país tenemos antecedentes importantísimos. Ana Mercedes, que es una experta en estos temas, tiene muy claro, yo creo que es así, que cuando se definió los cargos por confiabilidad, que implican un sobrecosto, un cargo adicional a la factura del sector eléctrico, han pasado cerca de 30 años de esa decisión, y eso fue basado
en un tema de estos. Es decir, ¿cómo hacemos para enfrentar variabilidad climática? Esa fue la pregunta en su momento, sin decirlo así incluso. ¿Cómo hacemos para enfrentar variabilidad climática en el país y mantener digamos, todos los temas del servicio de suministro de energía eléctrica a flote? Veníamos de una crisis de energía de principios de los 90 y ese es uno de los temas que como país ha sido reconocido en Latinoamérica como un punto relevante de política pública. Pues bueno, eso es este tema. Eso es cómo enfrentamos entre todos los desafíos que los riesgos de la naturaleza nos plantean para el negocio y para la estabilidad del sector. Y ese es un antecedente importantísimo. No lo tenemos a veces digamos, en la cabeza, pero hace 30 años ya estábamos haciendo alguno de estos temas. Y ese me parece que es un punto clave. Dos, digamos, acaba de salir hace un par de semanas el reporte de TNF de qué tanto ha avanzado este tipo de reportes en el mundo. Brasil y Colombia a la cabeza en Latinoamérica en estos temas. Cada vez hay más de 600 empresas que han decidido abordar este tipo de ejercicios y se han anunciado cerca de 500 reportes en el mundo. Colombia tiene en este momento 3 reportes al respecto. Nosotros tenemos, digamos, el honor, el privilegio de haber participado en 2 de esos 3 y esto va cobrando una velocidad importantísima en el mundo. Sobre el tema del licenciamiento, está claro, está muy claro y en eso lo hemos conversado en privado, en público, y es que las empresas que tienen regulación en materia de licenciamiento generan información muy, muy fuerte, muy importante para avanzar en este camino. Digamos, se trata de hacer de que todo sirva para todo, dice un par de clientes nuestros. Es cierto. Y en materia de licenciamiento es fuerte eso. Es muy importante considerar que el análisis de impactos que se hace, las medidas de manejo de partida esencial. De hecho, la metodología que está en discusión del Ministerio de Ambiente en materia de elaboración de estudios de impacto ambiental ya incluye la identificación de riesgo asociado a cambio climático. Bueno, se viene trabajando en eso hace un tiempo, pero explícitamente ya dentro de esa metodología aparece el tema. Quiero dejar ahí para acogerme la recomendación de Luis Felipe de respuestas cortas. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, esta primera ronda fue un abrebocas, por supuesto, de lo que conversaremos ahora en los próximos minutos. Les voy a proponer que dividamos las preguntas para efectos de poder, pues lo que hemos preparado, que nuestros asistentes puedan escuchar las respuestas a algunas de las preguntas. Entonces, si les parece, volvamos a empezar una segunda ronda de preguntas. Si les parece, podríamos empezar nuevamente con Ana Mercedes y además pues para generar también las respuestas que vienen formulando en el chat nuestro público. Y es, Ana Mercedes, desde Acolgen, desde tu experiencia, ¿cuáles deberían ser esas lecciones aprendidas que deja la hoja de ruta para superar las barreras que actualmente tienen las empresas? Tú has identificado algunas de ellas, precisamente esas barreras que tienen las empresas para identificar y reportar sus dependencias y riesgos frente a servicios ecosistémicos. Y de paso, que responda a la pregunta de Cristian sobre los temas de seguridad eléctrica. Cristian nos pregunta qué tan real es la escasez energética en las diferentes regiones para los próximos 5 años. Si quieres, Ana Mercedes, adelante. Gracias, Luis Felipe, y también por la persona que nos dejó la pregunta. Y voy a iniciar con la pregunta de las lecciones aprendidas. Y yo creo que aquí, como lo mencioné en la anterior pregunta, acá es importante el entender el para qué vamos a hacer esos análisis. Y esos para qué es porque queremos tomar decisiones informadas. Entonces, que no solamente es las decisiones que tenemos los equipos ambientales, sino también las juntas directivas van a tener decisiones más informadas con estos ejercicios de poder identificar y reportar esas dependencias y riesgos frente a la biodiversidad. Eso nos va a permitir que también podamos tener esa información suficiente para poder tomar las decisiones y generar valor en los territorios y generar valor también hacia los ecosistemas y a la biodiversidad.
Y aunándolo al tema, también esto se debe, como lo mencioné anteriormente, eso tiene que estar muy aunado a los temas de gestión del riesgo corporativo. Entonces, ¿cómo voy a revisar ese cumplimiento que debe desarrollar nuestras empresas en relación a los temas ambientales, sociales, de biodiversidad, cambio climático, alineado igualmente o la misma mirada que tenemos los análisis financieros? Entonces, aquí nos parece súper importante que podamos mirarlo de esa manera y cómo se ha venido avanzando el sector. Como lo mencionó Paulo, varias de nuestras empresas han avanzado y comenzaron a analizar esos ejercicios y como mencionó Celsia, lanzó ya su ejercicio que ya tiene sobre TNFD y hizo un ejercicio muy valioso y también dejó unos compromisos importantes para poder desarrollar al interior de su empresa, generando una gobernanza en relación a los temas de biodiversidad. Entonces, aquí es bien importante esos temas porque nos permite tener esa ruta de trabajo, de poder tener un lenguaje común también con otros sectores, cuando comencemos a compararnos, pongamos tener esos lenguajes comunes y también todos los stakeholders puedan entender lo que está pasando en cada uno de los sectores que estamos trabajando los temas de biodiversidad. Entonces, creo que aquí hay unos retos bien importantes y unos beneficios que tenemos como sectores. Pero como le decía Paulo, aquí es importante que la capacitación no sea solamente para el actor que va a hacer el análisis, porque me interesaba el tema de que el grupo de asistencia técnica, que serían los que desarrollarían esa guía, pero también la capacitación y asistencia técnica. Y la capacitación y la asistencia técnica no debe ser solamente mirada hacia los que van a implementar esos análisis, sino también todos los actores que vamos a estar alrededor de esos ejercicios, porque es importante que todos entendamos cómo funciona y todo, y no solamente pensar que es un ejercicio solamente enmarcado para las grandes empresas, sino creo que es un ejercicio que tenemos que comenzar a bajarlo a todos los sectores y que todos hagamos parte del ejercicio. A veces hiperregulamos a los sectores, entonces los sectores que tienen licencia ambiental, entonces son los que consideramos que se puede regular más algunos otros temas, y yo creo que aquí hay un ejercicio bien importante de que todos los sectores comencemos a caminar por esta senda, ver los beneficios que tiene esos análisis y cómo podemos avanzar en cada uno de ellos y entre todos apoyarnos para poder, porque tendremos muchos riesgos en común y muchas acciones en común. Entonces, ¿cómo aunamos esfuerzos para poder mejorar ciertas cuencas, ciertos ecosistemas, hacer conexión de ecosistemas en algunas zonas? Y eso es importante con el tema de poder tener esa plataforma nacional de información. Entonces, yo creo que aquí hay muchos temas que comenzamos a conectar y que tenemos que trabajar entre todos, no solamente dejarlo solamente a los sectores que tenemos regulación, los sectores que tenemos licencia ambiental, sino muchos, no solamente a ellos, sino alinear estas herramientas a otros sectores. Y también es importante traer que esto que alineemos el país, esta guía nacional, alinee con las herramientas de reporte que hoy en día tiene el país y que se tienen a nivel mundial. Entonces, que esté alineado al reporte GRI, que GRI 101, que habla de temas de biodiversidad, también los temas de taxonomía verde, con los diferentes reportes que tienen las empresas de sostenibilidad. Entonces, que comencemos a construir esas capacidades, pero las capacidades también vayan alineadas para que no hagamos reprocesos y no tengamos doble trabajo por parte de las empresas. No se vuelva como una carga adicional, sino un tema de cómo me alineo lo que ya vengo desarrollando y lo voy a transformar en unos indicadores y unos análisis puntuales que me permitan a mí mostrar, identificar también para toma de decisiones al interior de nuestras empresas. Eso es como lo que quería comentarles para este punto. Y en relación a la pregunta que nos hacían, es importante que tengamos en cuenta de que, de acuerdo a estudios que ha hecho XM, en el país no ha entrado a los proyectos como quisiéramos y la demanda está creciendo. Entonces, la demanda está creciendo, pero la oferta no al mismo ritmo de la demanda. Entonces, aquí tenemos unas cifras que tenemos en el país que en el 2022 solamente se incorporaron el 28% de los proyectos que teníamos previstos para ingresar. 2024 ingresó solamente el 25% y lo corrido de este año llevamos el 1.4% de los proyectos que iban a entrar. Entonces, lo que está pasando en el país es que el ingreso de los proyectos no van al ritmo del crecimiento que tenemos en la generación de energía eléctrica. Y esto viene aunado a muchos temas, no solamente ambientales, sino también regulatorios. Hay diferentes temas que ha comenzado a generar de que hoy en día
no tengamos ese mismo crecimiento. Tenemos conflictividad socioambiental, tenemos temas regulatorios también de los puntos de conexión. Hay diferentes temas que han hecho que hoy en día los proyectos no estén entrando en los ritmos que quisiéramos que entráramos como sector. Por eso desde Acolsen siempre hacemos el llamado que las políticas públicas intentamos fortalecerlas para que podamos aumentar el número de proyectos que lleguen, porque creemos que aumentando la oferta es la solución que tiene este país y por eso aplaudimos en su momento los ejercicios que viene desarrollando el país. Digamos, creemos que hay un gran esfuerzo que hace el Ministerio de Ambiente y Minas y Energía en desarrollar políticas públicas para movilizar los temas. Hace un par de semanas salió la licencia solar, donde busca poder agilizar los procesos de licenciamiento ambiental, pero creemos que hay otros temas que hay que trabajar también. Hay que trabajar consulta previa, hay que trabajar los temas de conflictividad socioambiental en el territorio, hay que trabajar el tema de seguridad dentro del territorio, hay que trabajar los temas sociales con las comunidades. Entonces creo que hay muchos retos y vamos avanzando. El país va avanzando, pero creemos que hay que seguir acelerando esos pasos que debe dar el gobierno para que podamos garantizar que todos los proyectos entren y entren a tiempo, porque el déficit tenemos una estrechez en los balances y no quisiéramos que recordar las épocas del 92 y es un tema que hemos mantenido diciendo de que para eso necesitamos garantizar que lleguen la entrada de los proyectos y tener políticas públicas que permitan el acelerar la llegada de más inversión al país. Muchas gracias, ingeniera Mercedes. Muy importante la respuesta y la aclaración que nos da sobre el tema. Me gustaría continuar con Carolina. Mm, y voy a, si te parece, Carolina, pasar a una pregunta, y es desde la perspectiva de la cooperación, ¿qué modificaciones puntuales deberían hacerse en la regulación, en la política pública, para poder masificar la adopción de reportes como TFND o similares en el subsector eléctrico y que puedan contribuir de manera decidida al cumplimiento de las metas nacionales de país que presentó pues en el marco del Convenio de Diversidad Biológica del año 93? Pues empezamos porque se hace relevante que este tipo de reportes de riesgos y dependencias en el capital natural se vuelvan un requisito obligatorio y no solamente sea de carácter voluntario. Creemos que esa es la forma mucho más eficiente para empezar a incluir estas consideraciones a nivel empresarial y que esto pues se tenga dentro de las empresas, tanto del subsector eléctrico como de otras empresas, como bien lo mencionaba Ana Mercedes. Son varios sectores los que deberían empezarse a articular alrededor de estos temas de biodiversidad y pues que trabajen alrededor de esto. Em, ¿Cómo se podría hacer? Pues esto podría hacerse a través de una circular tal vez de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o que se haga un requisito de reporte ya desde el sector minero energético, ya bien sea desde la UPME o incluso desde Minambiente, que se considere empezar a incluir dentro de los requisitos. Aquí creo que vale la pena que tengamos dentro del radar que el Ministerio de Minas y Energía cuenta con unos lineamientos de los planes integrales de gestión de cambio climático empresariales, los cuales les permite a ellos, las empresas del sector, pues definir sus metas en términos de cambio climático. Y nosotros desde la GIZ actualmente estamos apoyando este proceso de análisis para que estos mismos lineamientos también incluyan temas de biodiversidad y de género. Entonces creo que este tipo de instrumentos a nivel de sector son relevantes para empezar a incluir este tipo de consideraciones. Y bueno, los mecanismos es que pues esto debe ser como requisito que vaya en línea con estas metodologías reconocidas, como bien lo mencionó Pablo en su presentación. Pues tenemos el marco LEED, el TNFD, también está el estándar, el GRI 101. Y creo que pues a nivel de eso empezamos también con temas de estandarización, que es tan relevante dentro de este tipo de procesos donde se pueda masificar y que los datos al final sean comparables, donde también podamos empezar a crear una línea base a nivel nacional sobre los riesgos naturales que podemos tener desde los diferentes sectores. Con esto también pues llegamos a tener decisiones informadas donde al final el riesgo ecosistémico
se vuelve un factor de cumplimiento regulatorio y ahí empezamos a ver también la integración a nivel de planificación de infraestructura, donde pues también el país pueda empezar a ver estos temas de expansión de red, donde empiece a hacerlo en zonas de menor impacto y mayor resiliencia climática, porque aquí ya también tenemos que empezar a articular los temas de cambio climático dentro de esta agenda y ahí pues vemos este tema de integración ecosistémica que viene en línea con la meta 2 y nuevamente, como lo mencioné previamente, creo que la movilización de capital viene muy en línea con que tengamos estos reportes estandarizados, que se vea esta obligatoriedad y así se ve también una seguridad en términos de financiamiento y que haya inversión en el país en este tipo de proyectos. Entonces creo que ahí volvemos otra vez a impactar la meta 3 y podemos empezar a también hacer de una forma mucho más metódica cómo se demuestra que estamos manejando el tema de gestión de riesgos a nivel nacional y cómo va Colombia poco a poco en línea cumpliendo con los diferentes hitos que viene manejando desde el Plan de Acción de Biodiversidad y desde sus metas de la ANS. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante las propuestas de eventuales modificaciones. Me gustaría continuar con esa misma pregunta para el doctor Jorge Iván Hurtado. Desde el ministerio y en su rol, por supuesto, como coordinador de este plan, ¿qué modificación puntual identifican en la regulación, políticas públicas que permitan efectivamente pues una implementación efectiva y asimismo, por supuesto, el cumplimiento de las metas de país, doctor Jorge Iván? Adelante. Bueno, primero una promesa clara de no extenderme en el tiempo, Felipe. Segundo, no me puedo sustraer, realmente estoy aprendiendo mucho de todos ustedes y no me puedo sustraer en un minuto a hacer un comentario de algo muy importante que referenció Ana, y es el tema que aplica incluso para la respuesta a esta pregunta puntual que me está haciendo, y es el tema de otros factores que si no están, digamos, resueltos o suficientemente regulados, pues a veces o son indispensables para el cumplimiento de estas metas. Entonces ella, yo creo que analizaba como tres elementos clarísimos de la llamada democracia ambiental. Estaba hablando de las consultas previas y efectivamente esta conflictividad socioambiental me parece trascendental que estos elementos se tengan en cuenta frente al logro de estas metas y frente, por ejemplo, a esta línea, una consulta previa que hoy no está reglamentada, que tiene solamente unos escenarios de directivas presidenciales que no tienen el talante suficiente y con eso pues no estoy minimizando el valor del instrumento jurídico que puede ser una directiva presidencial, pero que no alcanza el talante de una ley marco que regule un instrumento diferencial de protección a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y que a veces, pues efectivamente esa falta de marco regulatorio, pues lo que determina es que se está a veces al vaivén de la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional, sin que tampoco minimice la importancia de la misma y efectivamente cómo debemos realmente trascender para que los conflictos socioambientales sean suficientemente superados y neutralizados y que hay un reto importante aquí que incide en este tema del plan de acción y de la implementación y es efectivamente que esos conflictos no migren hacia, digamos, hacia una participación judicial o una intervención judicial. Y por último, pues efectivamente no podemos dejar de mostrar aquí, e incluso también es un elemento que es aleatorio, pero que es importante en el plan, y es toda la implementación que se debe venir de del acuerdo de Escazú y todo lo que implican esos escenarios de derechos de acceso a la participación ciudadana, a la información, a la justicia ambiental y a la protección importante de los líderes sociales ambientales. En términos ya puntuales de la respuesta a su pregunta, pues aquí hay dos elementos vitales en la gestión pública donde se cimienta toda digamos, la protección y la sostenibilidad del medio ambiente y es un instrumento regulatorio y es un instrumento de política pública. En el escenario regulatorio, pues hay que decir que Colombia, uno no podría decir que la gestión ambiental en Colombia puede fallar si falla por la ausencia normativa, porque lo que hacemos es todos los días producir normas desde lo más nacional hasta efectivamente lo más local. Es decir, lo que hay que ajustar con buena técnica jurídica es el contenido efectivamente de esas normas y su actualización. Y en el tema de la política pública, pues esta política gira en torno a un derrotero importante que es que la política debe ser trazada con base a estudios científicos previos y eso es muy importante en términos de
que precisamente la excepción a esta regla es la aplicación de, como todos ustedes saben, del principio de precaución. En este escenario, pues Colombia tiene una base normativa importante que está gobernada, como ya lo he dicho, por el decreto 1076 del 2015, que es el decreto compilador del sector ambiental. Colombia ha adolecido siempre de un sistema jurídico, digamos, organizado, un código ambiental integral. Lo que tiene es una compilación que a veces pues no cumple, digamos, esos estándares para claridad y seguridad jurídica. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que tiene también, que se cimenta en términos de conservación ambiental y de un recurso tan importante como es el agua. Y por supuesto el Plan de Acción a 2030, que reconoce el capital natural como un activo estratégico. Entonces, creo yo que un paso estratégico, ya para ser más puntual, sería incorporar lo que yo ya mencionaba del anexo de capital natural dentro del modo que las empresas reportan sus dependencias e impactos sobre la biodiversidad, junto con los impactos convencionales. Hay una modificación que se debería lograr. Ustedes saben que ya incluso la génesis de esto es una sentencia, creo yo, del Consejo de Estado, que obliga a que se incorporen en los estudios de impacto ambiental, digamos, los impactos, digamos, que tienen relación con el cambio climático. Y sí que es verdad que uno de los elementos que puede disparar injerencias o desequilibrios en la biodiversidad es el cambio climático, pero creo que hay que ir mucho más allá y ampliar, digamos, ese espectro en los estudios de impacto ambiental. Me parece importante porque, pues, los estudios, como ustedes saben, son un insumo o el insumo más importante con que cuenta las autoridades para poder viabilizar ambientalmente proyectos, obras o actividades. Se podría establecer, yo creo que también un mecanismo voluntario de reporte bajo ese estándar del TNFD vinculado al Sistema Nacional de Indicadores del Plan de Acción de Biodiversidad, de manera que las empresas adopten buenas prácticas que sean reconocidas públicamente. Esto permitiría que además los impactos de las empresas reporten sus dependencias ecosistémicas y los riesgos asociados a los servicios ambientales, y pues en esto, en coherencia con estas 6 metas, unas más importantes que otras para este sector del Plan de Acción de Biodiversidad. En paralelo, también creería que se puede avanzar en alinear los incentivos tributarios y financieros para quienes demuestren gestión efectiva. Digamos que los incentivos aquí son muy importantes en términos de la gestión de estos sectores. Así que, pues efectivamente, no se requieren reformas estructurales. Yo creo que se requiere mirar esos instrumentos jurídicos y de política pública, sus contenidos, y poder actualizarlos frente a las metas que se establecieron en el plan de acción y frente a la meta 15, que es tan importante en el escenario, efectivamente, de las ecodependencias y su relación con sus sectores tan importantes como el sector eléctrico. Hay que alinear, por último, tengo que decir, esos reportes que puedan dar, digamos, las empresas con el informe nacional. Eso va a ser clave para tener una sintonía y una sincronización en digamos, en la veracidad de la información que efectivamente se pueda reportar. Muchas gracias, doctor Iván. Nos quedan 10 minutos para cerrar este webinar y quisiera agruparle a Pablo, ya que va a ser el que además va a cerrar un poquito las intervenciones. Y es, después de lo que hemos conversado acá, la visión de la cooperación, la visión de los gremios representados en Acolgen, la visión de la institucionalidad, pues, ¿qué beneficios concretos financieros, operativos, reputacionales se pueden obtener al implementar la hoja de ruta 2025-2035? Y también, pues, desde el punto de vista práctico, ¿qué iniciativa de bajo costo podría lanzarse en los próximos 6 meses para acelerar la implementación de la meta 15 Cumming Montreal y contribuir a las metas de país 2 y 3 de Colombia al 2030, de las que hemos estado conversando? Pablo, adelante, por favor. Bueno, varias cosas. Voy a tratar de ser sintético para el tema. Veo que hay un par de preguntas de los asistentes que también será importante tratar de evacuar. Bueno, yo creo, para empezar, que es clave mencionar que de qué estamos hablando en este tema. Estamos hablando de que hemos estado muy centrados desde la ley 99 y desde mucho antes incluso en los impactos que las operaciones de las empresas generan sobre los ecosistemas. Y eso, pues, dio pie a todo el principio de prevención, todo el tema del marco
regulatorio de licenciamiento ambiental. Esta mirada es complementaria, es decir, y cómo los servicios ecosistémicos y los ecosistemas determinan las operaciones de las empresas en sectores estratégicos para el país. Uno, pues es el sector eléctrico del que estamos hablando. Eso es clave y central. Dos, con GIZ también estamos trabajando ahora en un análisis similar, pero para el subsector agropecuario. Es decir, cómo la calidad y la cantidad de servicios ecosistémicos determinan pues una parte importante de la vida de este país, insisto, en el sector eléctrico y en el sector agro. Entonces, esa mirada adicional, complementaria, es de lo que se trata este tema y cómo eso determina y se convierte en un riesgo materializable financieramente. Por eso hablamos de materialidad financiera. Eso lo decía Ana Mercedes en un principio y Carolina Noco lo ha dicho de una manera muy clara. Es decir, esa es una nueva forma de ver los temas y es un tema que avanza a un ritmo impresionante en el mundo. Entonces, ese es un punto inicial. Dos, sobre el punto que planteaba Carolina Noco, que fuera obligatorio, que no fuera obligatorio, eso será un tema sensible, no tengo duda. Seguramente habrá, digamos, posturas a favor, posturas en contra. Obligatorio o no, este tema viene. Y viene impulsado principalmente hoy en día por el sector privado. Salvo el caso francés, que hay una norma específica que obliga a que se haga este tipo de reportes, en últimas, en la práctica me refiero, salvo ese caso que es, creo que único, las empresas están viendo y es evidente que hacer o no este tipo de ejercicio determina su atractivo como foco de inversión de mercado de capitales. ¿Esto está condicionando los flujos de capitales de inversión en el mundo? Sí, lo está condicionando y lo está condicionando cada vez más. Tres, ¿de qué se trata en la práctica? Hay un caso, van a ser 20 años, creo, que el sector oil and gas tiene una iniciativa que en ese momento, pues desde ese momento ya es similar a esta, y es las reservas petroleras. Las reservas, ¿por qué? Las reservas están sustentadas en de qué tamaño es el servicio ecosistémico que queda por extraer para una compañía de estas. Y eso hace parte y se anexa a los estados financieros de una empresa de estas. Bueno, eso es un servicio ecosistémico, claro, no renovable, todo lo que ya sabemos. Acá a lo que le apunta este ejercicio es eso similar puede pensarse para el tema del agua en el factor hidrogenerador en el país. De eso depende digamos, la salud financiera y operativa de muchas de estas empresas. Nosotros tenemos una dependencia enorme o es un factor decisivo la hidrogeneración en el país. Ana es experta en este tema. Yo creo que hacer esto va a traer beneficios enormes a las empresas. La va a hacer visible, la va a hacer atractiva, la va a hacer, digamos, comprometida con este tipo de ejercicios, la va a permitir anticiparse a los factores regulatorios. Y finalmente, la última pregunta que me hacía Luis Felipe es ¿qué hacer en el corto plazo? ¿Qué hacer en el corto plazo? Puede haber varias acciones. Uno, creería yo que es uno de los elementos centrales, es reconocer e identificar los ejercicios que ya se están haciendo o se han hecho al respecto para conocer cómo se han hecho, qué retos se enfrentan, qué hay que ajustar y qué hemos aprendido de ese tipo de ejercicios. En el sector eléctrico hay un caso de una empresa que ha dado a conocer un informe inicial de este tipo. Ana Mercedes se refirió a eso. En el sector oil and gas hay otro caso, va a haber otro próximamente. Incluso en el sector ganadero hay otro caso de este tipo de ejercicios. Hay un reto y es cómo materializar esto en términos financieros. Lo decían al principio, cómo hacer que, digamos, que la naturaleza se conecte con ese riesgo puntual. Si no hay servicios ecosistémicos de calidad, si no hay estabilidad en eso, el negocio se pone en riesgo. Enorme, sí, por supuesto, en unos sectores más
que en otros, en unos eslabones de la cadena de valor de un sector más que en otros, por supuesto, pero eso es a lo que apunta el ejercicio. En síntesis, para mí, el tema de una iniciativa de corto plazo, de bajo costo, que pueda impulsar este tema, el reconocimiento explícito y claro de las empresas que ya han avanzado al respecto y el aprendizaje, cómo se ha hecho y qué implicaciones hay, qué condiciones favorables o no hay en el país para hacer este tipo de ejercicios. Yo dejaría ahí para antes del cierre, Luis Felipe. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por el tiempo muy bien utilizado. Bueno, yo creo que ya a título de cierre, me gustaría hacerles una pregunta a todos, un minuto para poder cerrar y si te parece, Carolina, poderle dar respuesta a Gabriel, que nos ha hecho una pregunta sobre las implicaciones de las políticas norteamericanas en materia ambiental para el cumplimiento de todas estas metas que tiene previsto el país. Menciona Gabriel, abro comillas, para el gobierno americano la transición energética es una mentira. Dice que son costosas y poco funcionales. ¿Qué implicación hay para las políticas públicas futuras y su financiamiento mediante cooperación internacional? Eso para que Carolina ahora nos cuente un poquito sobre ello, pero quisiera a título ya de cierre, desde la perspectiva de cada uno de ustedes y sus roles, ¿qué beneficios concretos tiene implementar la hoja de ruta 2025-2035? Si quieres, empecemos contigo, Ana Mercedes, para seguir el mismo orden. Vale, gracias. Yo creo que uno, quisiera antes de decir los beneficios, esperamos que esta hoja de ruta que nos han presentado el día de hoy, comencemos a trabajar, que no se nos quede en un documento de trabajo, en un espacio de compartirla, sino que comencemos ya a armar ese plan de trabajo para poder materializar esta ruta de trabajo que nos han presentado y que cuentan con Acolgen para poder materializar este ejercicio. Creemos que es importante desarrollarlo y estamos muy de acuerdo con el ejercicio que presentaron esos 6 grandes pasos que requieren del trabajo aunado y las sinergias de todos los actores para que podamos desarrollar este ejercicio. De los beneficios, como lo mencionó Pablo, estoy muy alineada en el sentido de que tenemos un tema muy importante que es poder cuantificar el valor de la exposición del riesgo que tenemos a la biodiversidad. Y poder cuantificarlo me permite a mí también tomar acciones. Y acciones también cómo van a beneficiar a mi negocio para poder evitar que tenga un riesgo. Por ejemplo, tener no actividad, no tengo energía, no tengo agua para generar energía. Entonces, eso hace un ejercicio como eso, nos permite también cuantificar no solamente el riesgo y mi dependencia y cómo se puede afectar mi negocio. Y eso me puede tomar acciones lo más rápido posible y poder beneficiarme también y beneficiar de paso a los ecosistemas. Entonces es importante que me puedo permitir es anticiparme a esos riesgos y esa indisponibilidad que puedo tener de recursos y qué acciones debo desarrollar para poder no se materialice ese riesgo. Y por último, creo que es muy importante el tema reputacional también de las empresas, ¿no? También es importante que esto genere una confianza con las diferentes partes interesadas y también nos permite pues tener evidencia, como lo decía Jorge también, lo que no se cuenta es como lo que no se hizo, entonces nos permite también que cuando tenemos los marcos de contarlo, vamos a poder tener esa evidencia de las gestiones que hacen nuestras empresas o que hacen las empresas en relación a estos temas y también esos reportes van a ir directamente a la Envisaps del país y que va a alimentar ese gran desarrollo que se planteó el año pasado el país y poder seguir avanzando para que no tampoco nos quedemos una Envisaps que ha sido reconocida por su trabajo, por su esfuerzo, sino también una Envisaps que se sea reconocida por su implementación. Entonces yo creo que aquí tenemos que seguir avanzando y seguir generando plataformas para poder reconocer esa información y poder materializar todas las acciones que vienen impulsando desde el Ministerio de Ambiente, también desde GIZ, diferentes actores y podamos materializarlo al interior de nuestras empresas y en el país. Muchas gracias, Ana Mercedes. Carolina, No, pues yo creo que Ana Mercedes lo recogió bastante bien. Sí, pues tenemos el beneficio operativo, como dice María Mercedes, el tema de la reducción de la posible
interrupción del servicio al verse afectado por eventos extremos, entonces vemos un tema de planificación. Le sumaría el beneficio financiero, porque vemos también que estos reportes de transparencia también reducen perfiles de riesgo de las empresas ante posibles inversionistas, bancos de desarrollo, aseguradoras, cooperación internacional. Entonces esto pues mejora las tasas de interés y unas primas de seguro incluso más bajas en el mercado para que pueda tener sentido este ejercicio. Y claramente pues el tema reputacional y social, porque esto pues es lo que nos permite también que podamos operar a largo plazo, que los proyectos también se desarrollen y también que tengamos una aceleración en el desarrollo de la transición energética justa, donde veamos una gestión proactiva de todos los impactos y que se implementen estos mecanismos de beneficio compartido, donde se basen también en la salud ecosistémica, como bien lo mencionaba Ana Mercedes, y fortaleciendo pues esta confianza con las comunidades y reduciendo posibles conflictividades sociales en los territorios donde pues hemos visto claramente que se lleva a parálisis de proyectos. Yendo puntualmente a la pregunta que nos hacían en el chat, en lo personal no veo que haya un impacto necesariamente en los temas de políticas con las líneas que estamos viendo desde Estados Unidos. Cada uno de los países, dependiendo los líderes que tengan a cargo, pues lo vemos también en temas de cambio climático, pues vemos cuáles son las líneas políticas alrededor de las cuales se desarrollan este tipo de estrategias y planes de cada uno de los gobiernos. Puntualmente yo no veo que haya un impacto en que Colombia pueda seguir desarrollando estos ejercicios. Lo vemos desde el liderazgo, desde Minambiente y con las otras carteras de los diferentes sectores. Como bien también lo mencionaba Pablo, ya se están haciendo muchos ejercicios de análisis también con estos temas. Entonces no lo veo. Sí hemos visto el impacto en el sentido de financiamiento, de que hay varios proyectos y estrategias que se han visto desfinanciadas, pero a su vez otras cooperaciones también están entrando a cubrir esos espacios que quedaron de financiamiento desde Estados Unidos. Entonces creo que en ese término no he visto que haya un impacto realmente por esa línea de gobierno y que tal vez Estados Unidos no le esté haciendo una apuesta fuerte a la transición energética como sí lo está haciendo Colombia en este momento. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a GZ por vincularse a este espacio. Doctor Jorge Iván. Bueno, yo también me uno a lo que ya ha dicho Ana Mercedes y Carolina, me parece que es muy sensato y muy importante. Y es, lo primero es no aflojar la marcha, por decirlo de alguna manera, en términos de un esfuerzo financiero y de capacidades y sinergias que significa la puesta a punto a esta ruta y en contra de esa ruta y visualizada esa ruta, pues efectivamente hay que seguir hacia los logros que ello trae. Entonces, pues digamos que lo que miramos acá desde el plan de acción es que la ruta 2025-2035 es un puente entre la regulación ambiental y la gestión estratégica de riesgos empresarial. Yo creo que a propósito de las metas, también el plan y el desarrollo de estas metas lo que contribuye es un poco a superar esos conflictos que hay en términos de sostenibilidad y de cómo se mira la sostenibilidad, en términos de reduccionismo, de radicalismo frente a la utilización de la oferta ambiental. Y en ese escenario, pues efectivamente, yo creo que las empresas empiezan a mirar y los sectores empiezan a mirar, repito, que en la biodiversidad, en este caso, hay una oportunidad incluso de negocio, hay una oportunidad efectivamente de trascender y de volver un valor agregado la conservación de la biodiversidad y el manejo de la misma en sus procesos productivos. En el plano financiero, pues permite esta ruta a las empresas reducir la exposición de pasivos ambientales. El tema de los pasivos ambientales en el país, todos ustedes lo saben, fue objeto hace pocos años de una ley marco sobre pasivos ambientales y es un tema que realmente pues es desafortunadísimo cuando Colombia mira cuál es su inventario de pasivos ambientales, esos pasivos que también se han identificado como pasivos huérfanos porque ni siquiera sabe quién los produjo y demás. Entonces, pues es un tema muy, muy importante. Digamos, en el plano operativo, fortalece la resiliencia de la infraestructura eléctrica frente a eventos extremos, evita pérdidas por interrupciones del servicio y facilita una mejor planificación, digamos, en el mantenimiento y expansión efectivamente de redes. Hay que mirar desde el punto de vista de la conservación ambiental lo aliado y lo estratégico que pueden ser esos factores. Yo creo que, o esos sectores, hay que volver a esos sectores
en términos de implementación del plan, aliados estratégicos, de verdad, material y eficazmente, no como esas dos orillas que a veces parecieran efectivamente irreconocibles y como ya lo había dicho Carolina y Ana también en el plano reputacional, pues demuestran intervencionistas comunidades y autoridades que las empresas están alineadas a esa meta 15 de Cummins Montreal y a los compromisos reportados en el informe séptimo. Yo creo que aquí hay un elemento que también rescatamos y que lo dijo Ana, y es la relación que tiene que tener las empresas y estos subsectores con las comunidades que están efectivamente en los territorios. En suma, entonces, pues esta hoja de ruta convierte el cumplimiento ambiental en un factor de valor, es decir, no solamente es per se cumplir con unos estándares regulatorios en materia de conservación ambiental, sino ir mucho más allá y volverlos efectivamente un valor positivo y productivo en términos del negocio, el territorio y la misma biodiversidad. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Bueno, Pablo, para cerrar, tienes el micrófono cerrado Bueno, gracias. y vas a cerrar con el micrófono Sí, sí. cerrado. Bien. Mire, yo creo aquí trato de recoger lo que mis colegas de panel han dicho. Uno, muy bien la formulación, evidente. Jorge Iván Hurtado ha reconocido, ha retomado ese tema, ese reconocimiento. Lo que sigue es la implementación, como lo ha dicho Ana. Los retos operativos, técnicos, como lo ha dicho Carolina, pues son grandes, pero se trata de avanzar en ese camino. Digamos, aquí hay varios ejercicios ya. Yo me he referido a dos casos específicos, hay casos empresariales puntuales, hay la voluntad. Ana Mercedes ha puesto a disposición de este ejercicio a Colgen con toda la información, toda la voluntad. Estoy seguro que Jorge Iván tendrá la posibilidad de impulsar en ese sentido el tema y tener aliados como GIZ que varios de estos temas muestran un compromiso enorme para este tipo de ejercicios, pues es un lujo. ¿Qué sería? Digamos, esto no traería nada distinto a beneficios ambientales obvios. Por supuesto, la identificación de riesgos, la identificación de la necesidad de hacer acciones puntuales muy específicas y efectivas para evitar o gestionar, digamos, ese tipo de riesgos es uno. Dos, los temas de mejoramiento de competitividad del país al respecto. Eso es enorme. Y eso hablaría muy bien de nosotros si logramos avanzar mucho más de lo que hemos hecho en ese sentido. Insisto, como país, posicionado estratégicamente en términos geográficos, con unos avances importantes en energías renovables no convencionales y convencionales. En fin, y finalmente la posibilidad de visibilizar nuestras empresas aún más, de visibilizar las políticas de regulación y de ponernos a tono con una tendencia global que avanza a un paso bastante grande. Ese es de mi punto de vista, para no entrar a más detalles, Luis Felipe, nuestra visión desde CONSGA al respecto. Bueno, pues muy interesante todo lo que se ha planteado en este webinar. Recordarles que este webinar pues ha sido grabado para quienes no se han podido conectar o han estado en alguna intermitencia para poder volver a escuchar y repasar algunos de los planteamientos. Fue un webinar muy interesante, muy enriquecedor y pues creo que la gran conclusión es seguir trabajando arduamente la institucionalidad, los sectores productivos, la academia, cooperación internacional y, por supuesto, las empresas representadas también en los gremios en el cumplimiento de las metas de país. Sin duda, era también algunas de las conclusiones de hace un par de semanas en la Semana de la Biodiversidad en Cali, la importancia de poder reforzar este cumplimiento de estas metas y, por supuesto, lo que ustedes han planteado de pasar de lo voluntario en algunos casos a lo obligatorio y, por supuesto, que esto contribuya de manera importante en proteger la biodiversidad a la luz de los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y estas importantes metas. De esta manera, entonces, damos por cerrado el webinar. Nos preguntan dónde pueden conseguir este webinar, en el YouTube de CONSGA y en el YouTube también de la Universidad Externado. Quedará allí
albergado el link y también en nuestro blog. Si no lo encuentran, ahí he dejado el correo electrónico de nuestra unidad académica para que nos escriban un correo y poderles colaborar. Estaremos muy atentos a lo que requieran. Agradecerles a nuestros asistentes y por supuesto a nuestros panelistas, a Carolina, a Ana Mercedes, a Jorge Iván y a Paulo por aceptar esta invitación. Esperamos que sigan aceptando estas invitaciones desde la Universidad Externado y poder seguir discutiendo estos temas tan importantes para el país y por supuesto para la humanidad. Muchas gracias y les deseo un feliz resto de semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, que estén muy Muy bien. amables. Gracias a todos. Feliz día para todos. Hasta luego.